El cuerpo está cubierto por telas, plumas y guaraches, chivarras, peluche y lentejuelas. El carnaval irrumpe en lo cotidiano, revestido por múltiples símbolos, máscaras, trajes, tocados salpicados en profusión de formas y colores. La celebración del carnaval en el estado de Tlaxcala es el acontecimiento festivo de mayor arraigo. Esta festividad se encuentra con un acontecimiento sustancial: la práctica de bailes y danzas exclusivas para estos días, expresiones coreográficas acordes con el carácter jocoso y burlesco del ambiente carnavalesco. La celebración del carnaval de Tlaxcala es patrimonio vivo y vigente, contemporáneo e histórico. Incluye usos sociales, rurales y urbanos. Se sustenta en la tradición heredada de generación en generación, al mismo tiempo que es flexible la innovación. Su carácter patrimonial se basa en la colectividad. Es recreado por las comunidades, que lo reproducen, lo mantienen y lo transmiten. Es el asalto de los comunes, su apropiación de lo propio. Es una aparición de sí en su lugar y en su tiempo, cuidadosamente organizado y preparado para lograr que todo estalle en 2 o 3 días. El término carnaval viene del italiano carnevale, que significa adiós a la carne, asignado por la concepción cristiana al tiempo que antecede a la Cuaresma, un periodo de regocijo, desahogo y ruptura con el orden social. Existen diferentes conjeturas acerca de su origen. La primera considera que es una gran fiesta pagana ligada con los rituales agrícolas que marcaban el fin del invierno y el comienzo de la primavera. La segunda se refiere a la inversión de roles sociales que los indígenas realizaban para burlarse de sus patrones españoles. El periodo en el cual se celebra el carnaval fue establecido en 1582 por el Papa Gregorio XIII, quien reformó el calendario. A partir de estos cambios se hizo el cálculo de la fecha de Pascua de Resurrección, que es el sábado siguiente a la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. La Iglesia romana contó 40 días hacia atrás para establecer el tiempo de la Cuaresma, y lo precedió de 3 etapas entre las que contempló el carnaval, el cual se celebra en los 3 días anteriores al miércoles de ceniza, día en que oficialmente da principio a la Cuaresma. En esta ocasión estamos acompañados de la Tropicana Carioca. Adelante, compañeros, a bailar. En Tlaxcala, principalmente se bailan las cuadrillas. Los danzantes en parejas forman un cuadrado o rectángulo, del que se distinguen claramente las cabeceras y los costados, dentro de los cuales se realizan variadas evoluciones, o bien se colocan en filas paralelas, una de hombres y otra de mujeres, viéndose de frente unos a otros. Hay otras piezas musicales que también bailan algunas camadas, cuya forma coreográfica ya no es a manera de cuadrado. Además, no las interpretan todos los integrantes de la camada. Estos bailes son las cintas, la jota y la culebra. A los grupos de danzantes se les conoce genéricamente como camadas, y a cada integrante se le llama huehue, una palabra náhuatl cuyo significado es viejo, que evoca al dios del fuego y la sabiduría.
Popularmente se conoce así a todo danzante de cuadrillas, pero estos reciben nombres específicos de acuerdo a su vestimenta y tipo de danza. El guerrero es un danzante originario del centro y norte del estado: Tlaxcala, Yauquemecan, Xaltocan, Apizaco y Hueyotlipan. Debido a que los tlaxcaltecas fueron aliados de los españoles, su situación social de convivencia cultural lleva a los indígenas a aceptar gradualmente los aspectos y postulados de la cultura extranjera, por lo cual su traje rememora la conquista. Se aprecia la representación de la armadura que portaban los españoles, compuesta de hombreras, peto, escarcelas y pantaloncillo corto. Existen tipos de huehues más contemporáneos, tales como los payasos, que son parte de una innovación del carnaval a partir de los años 80, donde a los niños se les vestía de payasos para que bailaran y formaran parte de los festejos de carnaval. La danza de las cintas, también conocida como la garrocha y los listones, se realiza por lo general en municipios como Alzayanca, Coajomulco, Hueyotlipan, Panotla, Terrenate, Tetla, Tlaxcala y Xalostoc. Esta se efectúa alrededor de una gran garrocha o vara cilíndrica, sostenida por 2 o 3 danzantes, de la cual penden, en su parte superior, listones de diversos colores acordes al número de danzantes. Toman por el extremo uno de los listones y giran con paso valseado de 3 tiempos, todos hacia la derecha y posteriormente hacia la izquierda. Enseguida se colocan por parejas frente a frente y cruza alternadamente cada danzante, 2 círculos, uno interno y otro externo, que van en dirección contraria a los que describe su pareja. Esta evolución da como resultado que sobre la garrocha se entretejan los listones, formando un petatillo, el cual se desteje al regresar los danzantes hacia el lado contrario. La jota es un baile de parejas de ambos sexos, que se realiza después de bailar las cuadrillas y las cintas. Las parejas se colocan en círculo, con una de ellas en el centro, la que con paso valseado de 3 tiempos y los brazos flexionados en redondo a la altura del pecho y moviéndolos de derecha a izquierda, realizan una serie de cruces de lugar. Enseguida, el hombre toma de la cintura a la mujer y la joven flexiona el tronco hacia atrás al máximo, y en esta posición describen vueltas hacia la derecha. Mientras tanto, las jóvenes bailadoras que están por parejas en el círculo bailan alrededor de su compañero, quien se encuentra hincado sobre una rodilla. El carnaval es quizá la fiesta máxima para la mayoría de los danzantes tlaxcaltecas. Desde la niñez aprendieron de sus familiares el gusto por la danza, la música y los trajes. Al escuchar la música el corazón palpita aceleradamente. Un escalofrío recorre el cuerpo y una ansia antigua pero siempre nueva los hace bailar y seguir la tradición. Danzan por la alegría de estar vivos y de hacer suyo el espacio y el tiempo. Ese espacio son las calles, las plazas, y ese tiempo es el que antecede a la Semana Santa. Implica una manifestación cultural que rememora la época de las duras condiciones de los trabajadores indígenas en las propiedades de los europeos. A manera de burla, serían los peones desposeídos los que comenzarían a disfrazarse como sus patrones, para imitar sus bailes y su música, que les eran negados por su baja condición social, al grado de diseñar y elaborar máscaras que presentaban sus rasgos. Uno de los momentos más importantes dentro del carnaval es el remate, ocasión que marca el clima de los festejos, la alegría, las risas, la música y el baile, para después dar fin a las fiestas. Como sucede en su gran mayoría, este puede efectuarse el último día de celebraciones consecutivas, o sea el martes de carnaval,
o el Día de la Octava. Este se lleva a cabo con la asistencia de casi toda la población y reciben camadas de otros pueblos. Durante el remate se realizan otros acontecimientos característicos de esta celebración, como la representación del ahorcado, la quema de un muñeco y el corte del gallo. Generalmente en las regiones cercanas al centro de la capital se hace la coronación de la reina de carnaval y también desfiles donde las camadas recorren las calles. Además van a pie los disfrazados, que son personas que se encargan de divertir a la gente. Es común ver entre estos personajes hombres vestidos de mujer, sacerdotes, enfermeras, doctores, artistas de cine, políticos y personajes públicos, calacas o muertes. Por lo general, estos disfrazados piden dinero a los asistentes al desfile. En el municipio de Chautempan, este acontecimiento es de gran importancia. Dentro del marco de las festividades de carnaval en diversos municipios, es común ver puestos donde se venden antojitos, frutas, dulces, pan y cascarones de huevo rellenos de confeti. El ahorcado es interpretado por un personaje que adopta diversos nombres dependiendo de las localidades donde se efectúe. Estos pueden ser el capataz, el mayor, el viejo mayor, el negro y Juan Carnaval. A la esposa o esposas del ahorcado se les conoce como viudas o lloronas, que son personajes encarnados por hombres. Su representación consiste en que algún miembro de la camada se viste de viejo con máscara arrugada y ropas raídas. Como este personaje ha robado o desobedecido a la moral, lo apresan para juzgarlo ante todo el pueblo, pero toda defensa es inútil. Lo declaran culpable y proceden a ahorcarlo. El corte del gallo es una costumbre que se localiza al sur del estado, extendiéndose su práctica hasta el centro, principalmente en las localidades donde las camadas son de los danzantes llamados charros. Un gallo es atado por las patas a una cuerda, la cual es tendida de un extremo a otro de la calle, y los charros tratan de degollar a los gallos, golpeándoles el cuello con la cuarta. Anteriormente, las parejas de danzantes eran dos hombres, uno vestido de mujer. Y desde los años 70 del siglo pasado, las parejas se componen de hombre y mujer. Es cuando se acepta la integración de las mujeres en esta actividad. Los catrines son un tipo de huevo de influencia francesa. La clase social menos favorecida empezó a interpretar de forma burlesca, imitando la vestimenta, la música y los movimientos de los ricos. Ahora se continúa bailando, especialmente los días de carnaval en Contla, Panotla, Amajac de Guerrero, Santa Cruz Tlaxcala, Tizatlán, Chautempan. El catrín es símbolo representativo de la burguesía y clase más acomodada, del intercambio cultural afianzado en las modas europeas, las tendencias afrancesadas del porfiriato y la singular apropiación de estas tradiciones donde resalta el ingenio festivo de la gente de bajos estratos. Los nombres de las danzas, la vestimenta y los elementos del catrín son un viaje al pasado en el que influyeron dos mundos socialmente diferentes, pero muy parecidos en cuanto a la forma de celebrar y festejar la vida. El catrín viste la
A cada cuadrilla se le da un nombre, 4 estaciones y taragotas. A estas danzas se les añaden 2 más, la marcha, con la cual empieza a bailar cada camada, y la víbora, con la que terminan de danzar. Siglos y días de fiesta han visto evolucionar la vestimenta de los huehues, el número de integrantes de cada cuadrilla o camada, la coreografía, la música y los representantes del poder económico o político, satirizados por los danzantes. Año tras año, las nuevas generaciones se preocupan por preservar la tradición del carnaval, pero buscan expresar también sus inquietudes a través de la renovación de algún aspecto de la fiesta, bien sea en el esplendor del vestuario, en la música o en el número de danzantes por camada. Es así como quienes disfrutamos los días de carnaval vemos figurar nuevas cuadrillas de payasos, zorros, camadas infantiles y de hombres trasvertidos, alimentando con su presencia esta fiesta de colorido, alegría y tradición. Todas estas modificaciones son el resultado de una tradición que pervive en cada uno de los tlaxcaltecas, en su interés y deseo constante de incluir a las nuevas generaciones dentro de las costumbres que año con año han mantenido como parte de su identidad. El Carnaval de los Chivarrudos, que se ejecuta en los municipios de Zacatelco, Quiletla y Xicotzinco, se caracteriza por el uso de cuereras de piel de chivo con pelo conocidas como chivarras, máscara, sombrero de palma forrado de manta y pintado de colores vistosos, un caballo de madera al cual se le agrega un cencerro o campana, el chicote o cuarta de arreo. Además, el danzante complementa su atuendo con un saco, máscaras de colores y corbata. Estos hombres disfrazados personifican a cabreros, vaqueros, arrieros, peones, mayorales y jinetes encargados del cuidado de los animales de corral, entre los que se encontraban los chivos o cabras y que corrían de norte a sur a través de los campos a finales del siglo XIX y principios del XX. Su nombre proviene de sus curtidos que son a partir de las pieles de chivos, los cuales se colocan como chaparreras para danzar, desprendiendo un aroma, como decimos muchos mexicanos, a chivo, y que poco podemos aguantar al estar junto de ellos. Los chivarrudos se hacen acompañar durante la danza de un torito hecho de vara y papel cartón, adornado de papeles de colores. Brincoteando y montados en su caballito de madera, persiguen al torito de fuegos artificiales que lleva en hombros una persona asignada, mientras otro, utilizando a los demás, recrea el traslado del ganado que siglos pasados se hacía por arreo en esos lugares. En grupos numerosos estos particulares personajes se pasean bailando, gritando y brincando simulando el movimiento de su caballo de madera en el que van montados. Van haciendo pausas en los cortes de la música del teponaztle, que es un tambor prehispánico. Por turnos levantan la mano y dicen versos, ejecutando así una variedad de rimas en su mayoría doble sentido, dedicadas a la gente que se encuentra de espectador o también con críticas a personajes importantes del pueblo o del estado. Los chivarrudos son caracterizados por sus famosas frases como, en esta calle derecha. Su espectáculo culmina con un colorido remate donde se lleva la quema de los toritos armados con pirotecnia. Nomás que el gordo le arroja la boca, la flaca le arroja sus pies. Las mujeres de mi barrio no saben dar un beso. En cambio las de por acá hasta estiran el pescuezo. Tal es la importancia del carnaval para los tlaxcaltecas, que este ha trascendido hasta ciudades estadounidenses, donde migrantes representan las danzas. En el año 2003 se realizó el primer carnaval en el pueblo de Plainfield, Nueva Jersey, donde mayormente viven migrantes del municipio de Papalotla, Tlaxcala. Más tarde, en el 2004, el carnaval se realizó en la ciudad de Brooklyn, y desde entonces cada año se bailan las danzas propias del carnaval. Actualmente se lleva a cabo en los condados de Queens, Bronx, en Nueva York, Passaic, Nueva Jersey y en New Haven, Connecticut, en abril, mayo, junio, agosto y septiembre. Yo
presentación en esa explanada. Esos aplausos públicos, por favor, para esta camada. Estos charros con sus viejos trajes. Que se vea que somos de Plaza aquí en Santa Cruz. Unos de los danzantes más representativos del carnaval en Tlaxcala son los charros. Su vestimenta consta de camisa blanca o de color, chaleco o pantalón negro, paño, que es una especie de mantón o capa que cae hasta las rodillas totalmente bordados, con hilos de colores y lentejuelas. El macetón o plumero, que es la prenda más vistosa, está hecha sobre un sombrero de ala ancha forrada de terciopelo, una mascada canuda por detrás de la cabeza con un rosetón. Sobre el sombrero se coloca una base de madera a la que se insertan las plumas de avestruz, teñidas de colores. También portan un paliacate o corbata, polainas y gamuza de cuero adornados con listones de articela, que sirve para protegerse de los golpes de la cuarta, una cuerda gruesa y larga con plomo, que al utilizarla se despide un fuerte sonido parecido al de un balazo, y en su punta asemeja una culebra por sus colores y dibujos. La vestimenta del charro tiene diversos significados. El plumero representa la lluvia, el paño la fertilidad de la tierra, las polainas representan las chozas que protegían de los relámpagos, la cuarta son los rayos y los listones el arco iris. Las camadas localizadas principalmente en poblaciones al sur del estado como Papalotla, Tenancingo y Tepeyanco se integran por dos grupos distintos de bailadores. Unos son los basarios, que bailan en parejas realizando figuras propias de las cuadrillas, y el otro son los charros, quienes de manera individual bailan alrededor de los primeros, y además de bailar los sones propios de las cuadrillas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta bailan la culebra. Esta danza está dividida en dos partes. La primera parte, al compás de la música, los charros dibujan círculos en el espacio y al cambio de melodía se colocan en dos líneas paralelas quedando en pareja frente a frente. Toman en su mano izquierda el paño y en la derecha la cuarta, con la cual golpean las piernas, procurando esquivar el golpe mediante saltos, aunque no siempre con buenos resultados. Esta danza es muy vistosa e impresionante, tanto por la indumentaria como por los movimientos y la fuerza que los bailadores imprimen en la agresión y defensa alternadamente cuando se golpean. Un grupo de músicos ameniza el ambiente con instrumentos utilizados principalmente de viento. Al ritmo de la música se ejecutan la marcha, la primavera, la segunda, la tercera o la estrella, el jarabe inglés, la muñeca y la culebra. En la camada de charros intervienen varios personajes. La nana, que es un hombre disfrazado de mujer. Su vestuario consiste en un vestido, zapatos de mujer, sombrero de charro de Jalisco con dos plumas de avestruz y máscara con rasgos femeninos. El basario viste pantalón negro, chaleco negro, camisa blanca, zapatos negros, sombrero negro con dos plumas y listones entrelazados en la parte superior del cuerpo, y la doncella, que usa vestimenta parecida a la que utilizaban las mujeres indígenas. También una de las canciones tradicionales en la zona sur del estado es La Muñeca, interpretada por la nana y los basarios. El primer personaje es la encargada de la muñeca. Los basarios bailan con ella. La muñeca es de plástico y la envuelven en un pedazo de tela. La canción es interpretada al finalizar los bailes de la camada. El arrullo de la muñeca es una imitación del nacimiento del Niño Dios. La letra de la canción habla sobre el nacimiento de Cristo, los Reyes Magos y evangelistas. Es quizá por eso que personas de estos lugares identifican al carnaval con la persecución de Cristo. Tlaxcala está inmersa en cultura, hecha de tradiciones vigentes, donde converge lo antiguo con lo contemporáneo. La celebración del carnaval ocupa las calles y plazas de las poblaciones durante los días previos al inicio de la Cuaresma, periodo en el cual los huehues, charros, chivarrudos, catrines, payasos portan sus atavíos para la danza, en la que recrean sus mitos y leyendas, de modo que la diversidad, la pluralidad de formas y significados expresados en la celebración, aunado a la gran cantidad de participantes, ejecutantes, espectadores, artesanos, productores y consumidores, pero sobre todo debido a la permanencia en el tiempo, historia y desarrollo, por su estructura simbólica y participación ciudadana, cobertura geográfica e importancia social, hacen del Carnaval de Tlaxcala patrimonio inmaterial del Estado.